El herrero no captó sus indirectas, hasta que el jefe orco llamó a la puerta y gritó: «Estás despedido». Algunos hombres pueden forjar acero para convertirlo en armas que cortan el hueso. Otros pueden moldear hierro para construir puertas que repelen ejércitos. Pero Cal Cal podía convertir el metal en arte tan delicado que hacía llorar a guerreros adultos. Y seguía demasiado ciego para ver el corazón de una mujer, incluso cuando ella lo depositaba a sus pies como una ofrenda. La forja de acero Cantor se encontraba en las afueras de Tornaven, un asentamiento humano que había aprendido a coexistir con los clanes orcos de los territorios del norte después de que el Tratado de las Espadas Rotas pusiera fin a 2 décadas de guerra. La forja recibía su nombre del sonido del martillo de Cal contra el yunque, una nota clara y resonante que resonaba por las calles como una campana que llama a los fieles a la oración. Los vecinos fijaban sus horarios según ella. La hija del panadero supo que tenía que salir el pan cuando oyó el 7º golpe. El capataz empezó a alimentar a los caballos después del 12º. Cal había heredado la forja de su padre, quien la había heredado de su padre antes que él. 3 generaciones de metalúrgicos que comprendían que el hierro tenía sus propios cambios de humor, como las personas: terco en frío, flexible en caliente, temperamental cuando se trabajaba demasiado rápido. La forja en sí era una cueva de caos controlado. Herramientas colgaban de paredes ennegrecidas por décadas de humo. Barriles de agua que silbaban y humeaban al rozarlos en metal caliente, y un hogar que brillaba como un sol capturado. El olor era abrumador. Humo de carbón, metal caliente y el penetrante olor a aceite de Temple que se te pegaba en la garganta y te hacía llorar. Cail tenía 28 años, hombros anchos tras años de trabajo con martillos, manos más callosas que piel, cabello oscuro perpetuamente cubierto de hollín. Hablaba el lenguaje de metal mejor que con la gente. Podía decir la temperatura exacta del acero por su color. Rojo cereza significaba 1400 grados. Naranja significaba 1800. El blanco amarillento significaba que te habías excedido y lo habías arruinado. Pero pídele que leyera la expresión de una mujer. Era como pedirle que leyera élfico antiguo. La primera vez que el comandante Greca entró en su forja, el primer pensamiento de Cal fue que no cabría por la puerta. Su segundo pensamiento fue que era la clienta más aterradora que había tenido. Medía casi 2 metros, aunque Cal era terrible calculando alturas, así que podría haber sido incluso más alta. Su piel era del verde intenso del musgo del bosque, más oscura en hombros y brazos, donde antiguas cicatrices de batalla creaban patrones como raíces de árboles que crecían sobre su piel. 2 colmillos se curvaban desde su mandíbula inferior, cada uno tan grueso como el pulgar Cal, pulidos hasta un brillo marfileño que reflejaba la luz de la forja. Su cabello era negro azabache, tejido en docenas de intrincadas trenzas decoradas con pequeños anillos de hierro y cuentas de hueso. Llevaba una armadura que parecía haber visto 100 batallas y las había ganado todas. Cuero reforzado con placas de acero, grabado con símbolos que Cal no reconoció, pero sospechó que eran marcas de clan. Sus ojos eran de color ámbar con reflejos verdes. Y cuando lo miró, Cal se sintió como una herradura inspeccionada en busca de defectos. «Tú, Cail». Su voz era profunda, resonante, el tipo de voz que no necesitaba gritar para ser escuchada en el campo de batalla. «Sí, señora. O sea, comandante, o sea». Cail se limpió las manos en el delantal, se dio cuenta de que probablemente solo estaban esparciendo más hollín y se rindió. «¿En qué puedo ayudarla?» Sacó un hacha de batalla de su espalda con un movimiento fluido. El arma era hermosa, cruel, pero hermosa, de doble hoja, el acero grabado con patrones fluidos que sugerían agua, viento o algo vivo. El filo captó la luz como una sonrisa. «El filo está desafilado», dijo, dejándola en su banco de trabajo, con sorprendente suavidad. La madera aún crujía bajo el peso. Cail cogió el hacha, pasó el pulgar, con cuidado por la hoja y la giró a la luz. El filo estaba bien, quizá un poco desgastado, pero nada que afectara su rendimiento en combate. Había visto cuchillos de cocina en peores condiciones. «Puedo afilarla», dijo lentamente. «Pero, sinceramente, comandante, esta hoja está en excelentes condiciones». «¿Quién la forjó?» Sabía lo que hacía. El equilibrio es perfecto. El acero es de alta calidad y el filo está desafilado. Ella lo interrumpió. «Necesita arreglos». «Claro, por supuesto». ¿Quién era él para discutir con un cliente, sobre todo con uno, que probablemente podría partirlo en 2? «Puedo tenerla lista para mañana por la noche». «Bien». Ella no se movió.
Simplemente se quedó allí, observándolo con esos inquietantes ojos verde ámbar. El silencio se prolongó. Kyle se removió incómodo. ¿Había algo más? No. Siguió sin moverse. De acuerdo. Bueno, me encargaré de ello. Lo sé. Más silencio. Kyle echó un vistazo a la forja, donde el fuego empezaba a apagarse. Debería añadir más carbón. Pero el comandante Orco seguía de pie allí, ocupando aproximadamente la mitad del espacio disponible. No estaba seguro de si pedirle que se moviera sería descortés o suicida. Finalmente, se giró y caminó hacia la puerta. Tuvo que agacharse para no golpearse la cabeza con el marco. Se detuvo en el umbral. «Me llamo Hitchka», dijo sin darse la vuelta. «Lo recordaré, comandante Greca». «Solo Greca». Y entonces se fue, dejando atrás un ligero aroma a aceite de cuero y algo más. Algo afilado y limpio como agujas de pino después de la lluvia. Kyle se quedó mirando el hacha un buen rato. Luego se encogió de hombros y se puso a trabajar. El viejo Merrick trajo a Cole a la tarde siguiente. Tenía 63 años. Le faltaban 2 dedos de la mano izquierda por un encuentro juvenil con una muela de afilar, y tenía la irritante costumbre de chasquear la lengua 3 veces antes de decir algo que consideraba importante. También consideraba todo importante. Clic, clic, clic. Esa era el arma del comandante Orco. ¿Cómo hiciste para que Cal tuviera su pulido? ¿Cómo sabes de quién es esta arma? Clic, clic, clic. La vi salir ayer. Toda la calle la vio salir ayer. Una mujer de ese tamaño. ¿Has visto que ha vuelto a buscarla esta noche? Sí. Clic, clic, clic. Interesante. ¿Qué tiene de interesante que un cliente recoja su arma? Merrick se limitó a sonreír. La sonrisa cómplice e irritante de un hombre que entendía algo que tú y disfrutaba del misterio. Tiró el carbón al cubo con más fuerza de la necesaria, creando una nube negra que hizo toser a Cal. Nada interesante. Nada en absoluto. Clic, clic, clic. Es curioso cómo pasó de largo por la forja de Brenner para llegar a la tuya, y la suya está más cerca de los asentamientos orcos. Quizá oyó que mi trabajo es mejor. Ah, es mejor. Sin duda. Merrick se limpió la mano de 3 dedos en el pantalón. Me parece extraño que necesite afilar sus armas tan a menudo. Eso es todo. ¿De qué estás hablando? Es su primera visita. Merrick lo miró de nuevo con esa mirada. El que dijo, pobrecito estúpido. Luego se fue, silbando desafinado. Greca regresó al atardecer. El cielo se filtraba rojo y dorado a través de las ventanas de la forja cuando ella se agachó para cruzar la puerta. ¿Terminaste?, preguntó. Kyle le entregó el hacha. Había dedicado 6 horas, mucho más de lo necesario, asegurándose de que el filo estuviera perfecto, reacondicionando la empuñadura de cuero e incluso puliendo algunos pequeños arañazos en el acero que probablemente nadie más que notaría. Pasó el pulgar por la hoja exactamente como él, probando el filo. Sus manos eran enormes, cada dedo tan grueso como 2 de los suyos, pero manejaba el arma con la delicada precisión de un joyero examinando un diamante. «Buen trabajo», dijo. Sus colmillos reflejaron la luz moribunda cuando habló, tornándolos brevemente dorados. «Gracias. Serán 2 de plata». Le pagó 3. Cuando empezó a protestar, ella lo interrumpió. «La calidad merece un pago justo. Te lo agradezco, pero quédatelo». Su tono sugería que la conversación había terminado. Case guardó las monedas. «Bueno, gracias. Si necesitas algo más, vuelvo». No era una pregunta ni una posibilidad educada. Era la constatación de un hecho, como decir que saldría el sol o que llegaría el invierno. Y regresó 2 semanas después con una espada con el pomo suelto, aunque en realidad no lo estaba. 3 semanas después, con una daga que necesitaba un reajuste a pesar de estar perfectamente equilibrada. 1 mes después, con una masa que, según ella, le parecía mal, aunque Cal no le encontraba ningún defecto. Cada vez que se quedaba más tiempo, empezaba a hacer preguntas. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en metal?» «Desde los 10 años. Mi padre empezó a enseñarme de joven». «Te enseña bien». Lo intentó. «Probablemente soy mejor con el acero que conversando». Kyle se rió de su propio chiste. Ella no. No hay nada malo en eso. Los guerreros hablan demasiado. Eso los vuelve lentos. Supongo que tiene sentido. Otra visita. ¿Trabajas sola? Sí. Tuve un aprendiz una vez, pero se mudó a la capital. Allí hay mejores oportunidades. ¿Te sientes solo? Cal dejó de martillar. La pregunta lo pilló desprevenido.
Nunca lo había pensado. El trabajo me mantiene ocupado. Y me gusta la tranquilidad. Me permite pensar. La tranquilidad es buena. Pero la forma en que lo dijo sonó casi triste. 6 meses pasaron lentamente como un animal herido. Las estaciones pasaron del calor brutal del verano al suave frescor del otoño. Las hojas en Tornaven se volvieron doradas y rojas, y cayeron como monedas de cobre esparcidas por una mano generosa. Y Greca seguía regresando. A veces traía armas. A veces no. A veces simplemente aparecía en la puerta, tapando el sol con su imponente figura, y decía, «Pensé en echarle un vistazo a esa espada del mes pasado». Cal se la mostraba, colgada a la pared donde la había dejado tras decidir que, después de todo, no necesitaba repararla. Y ella asentía despacio, pensativa, como si la viera por primera vez. Luego se quedaba horas, observándolo trabajar, a veces haciendo preguntas, y más a menudo, simplemente presente. Elena, la hija del panadero, también empezó a rondar por la forja. Tenía 16 años, era pelirroja, romántica como solo las adolescentes pueden serlo, y estaba fascinada por Greca. Se posaba en la valla exterior como un cuervo, observando por la ventana, recogiendo trozos de metal que Cal tiraba y convirtiéndolos en toscas joyas. Una tarde, mientras Greca estaba dentro, examinando un escudo que no necesitaba ser examinado, Elena le susurró a Cal, «¿Le gustas?» «¿Quién?» «Comandante Greca». «Claro que le gusto. Hago un buen trabajo». Elena lo miró con la exasperación única de un joven que se enfrenta a la asombrosa estupidez de un adulto. «No es tu trabajo, imbécil. Le caes bien. Eso es ridículo. Es una clienta. Una muy buena clienta, de hecho. Muy leal. Viene 3 veces por semana. Tiene muchas armas». Elena parecía querer golpearlo con una de esas armas. «Te trae cosas, regalos. Me paga por los servicios prestados. Eso no son regalos. Es comercio. Las tallas de hueso, el tetribal, el brazalete de cuero con el símbolo de su clan. Esos no son pagos. Son». Elena emitió un sonido de frustración. «No tienes remedio. Completamente inútil». Era cierto que Greca había empezado a traer cosas que no eran armas. Pequeños objetos que Caín aceptaba educadamente y dejaba en un estante, sin comprender realmente su significado. La primera talla de hueso apareció en su banco de trabajo después de una de sus visitas. Un pequeño lobo, con intrincados detalles, no más grande que su pulgar. Cuando le preguntó por él la próxima vez, ella se encogió de hombros. «Amuleto de buena suerte. Guerreros, llévenlos. Lo llevo si quieren». Lo puso en el estante junto a las viejas tenazas de su padre. El tetribal llegó un mes después. Una bolsita de hojas secas que olían a pino y a algo picante que no pudo identificar. «De los clanes de la montaña», explicó. «Bueno para calentar la sangre en invierno». «Qué amable. Lo probaré». Nunca lo hizo. Estaba en el estante junto a la talla del lobo. El brazalete de cuero era el regalo más reciente, grueso, bien hecho, con el símbolo de su clan grabado a fuego en el cuero, una calavera desnuda con hachas cruzadas detrás. Lo había dejado en su banco de trabajo sin comentarios mientras él templaba una espada. «¿Qué es esto?», preguntó, sin levantar la vista de su brazalete. «Ya lo veo. ¿Por qué?» Silencio. Cuando por fin la miró, ella lo observaba con una expresión que no pudo descifrar. Frustración. Decepción. Con los orcos, era difícil saberlo. Sus rostros no estaban hechos para emociones sutiles. «Pensé que podrías usarlo», dijo finalmente. «Oh, qué considerado. Gracias». Dejó las tenazas y examinó el brazalete. «La artesanía es excelente. Está muy bien hecho. ¿Lo hiciste tú?» «Sí, el trabajo del cuero es extraordinario. Mira cómo están biselados los bordes y las costuras son tan apretadas que apenas se ven. Esto debe haber llevado horas. 3 días. 3 días para un brazalete». Cal estaba realmente impresionada. «Eso es dedicación». Emitió un sonido que podría haber sido de acuerdo o algo completamente distinto. «Es difícil decirlo. Lo pondré con las otras cosas que me has dado», dijo Cal alegremente, dejándolo en el estante. «Realmente debería construir una mejor vitrina. Tus regalos merecen una presentación adecuada». Si las miradas hubieran derretido el acero, Cal habría sido un charco en el suelo de su propia forja. Pero el regalo que más recordaba, aunque no entendería por qué hasta mucho después, era la rosa de hierro. Ocurrió. Durante una de sus primeras visitas,
cuando todavía pensaba que era solo una clienta inusualmente dedicada. Ella trajo un hacha de batalla que supuestamente necesitaba afilarse, y mientras Cal trabajaba, ella le preguntó sobre sus técnicas. ¿Cómo lograbas que el acero fuera tan suave? Pasó un dedo enorme por la hoja de una espada terminada que colgaba en la pared. Mucho pulir y paciencia. No se puede apresurar el buen acero. Es como... Cal hizo una pausa, tratando de encontrar el acero adecuado. Metáfora. Es como encordar. Supongo que hay que trabajar despacio. Presta atención. Sé cuidadoso, aunque trabajes con algo fuerte. Greca giró la cabeza hacia tan rápido que oyó crujir su cuello. ¿Cortes a menudo? ¿Qué? No. Dios, no. Apenas tengo tiempo para comer, y mucho menos. Solo lo decía metafóricamente. En realidad, nunca he cortejado a nadie. Solo intentaba explicar el proceso de trabajo de metal. Ah, era su imaginación o parecía aliviada. Mientras su hacha se calentaba en la forja, Cal se encontró con tiempo libre y un pequeño trozo de hierro que no servía para nada práctico. Así que hizo lo que siempre hacía con el tiempo libre y los materiales sobrantes. Creó algo innecesario y hermoso. La rosa tomó forma bajo su martillo. Pequeños pétalos curvaron cuidadosamente un delicado tallo, incluso diminutas espinas, cada una no más grande que un grano de trigo. Se perdió en el trabajo, olvidando que Greca estaba allí, olvidándose de todo excepto de metal y de lo que podría llegar a ser. Cuando terminó, la levantó a contraluz. Los pétalos reflejaban el resplandor de la forja, cada uno de un tono diferente de gris y negro, según como lo hubiera templado el calor. Imperfecta, asimétrica, hermosa. Aquí, se la ofreció a Greca sin pensar. Para ti. Ella se quedó mirando la pequeña rosa en su palma manchada de hollín como si él acabara de ofrecerle un corazón de dragón. Para mí, solo un trozo de retazo. A veces los hago cuando pienso en un problema. Me ayuda a mantener las manos ocupadas. Puedes quedártela si quieres o puedo tirarla a la papelera. Sea como sea, su enorme mano se extendió lenta y cuidadosamente, como si temiera que la rosa desapareciera si se movía demasiado rápido. Cuando la recogió, la pequeña flor se veía absolutamente ridícula en su palma, como un adorno de cuento de hadas, como algo que no debería existir. «Es hermosa», susurró. Cal nunca la había oído susurrar. No sabía que pudiera. Es solo chatarra moldeada en algo bonito. Pero me alegra que te guste. Cerró los dedos a su alrededor con suavidad, tan suavemente que él se dio cuenta, sobresaltado, de que podría triturarla hasta convertirla en polvo sin ningún esfuerzo. Pero no lo haría. La sostenía como si fuera de cristal y rezara. «Lo atesoraré», dijo. «Eso es un poco dramático para un trozo de chatarra, pero claro, me alegro de que la tengas». Si la expresión de Greca cambió a algo que parecía dolor, Cal no se dio cuenta. Ya estaba volviendo su hacha, comprobando si había alcanzado la temperatura adecuada para templarla. 8 meses después de su extraña rutina, Thor empezó a acompañar a Greca a la forja. Thor era el segundo al mando de Greca, más joven, más bajo, solo 1,93 metros, prácticamente diminuto para un orco, con una cicatriz vertical que le partía el labio superior y dejaba un colmillo permanentemente expuesto. Tenía una energía nerviosa que se manifestaba en el constante mantenimiento de las armas. Mientras Greca observaba trabajar a Cal, Tara se sentaba afuera y pulía su espada con obsesiva intensidad. El roce de la piedra mojada contra el acero proporcionaba una banda sonora agresiva al ritmo del martillo de Cal. «Tu jefe viene mucho por aquí», comentó Cal una tarde cuando Tara lo siguió afuera, al barril de agua. Tara lo miró la forja donde Greca examinaba un escudo, y luego lo miró a él. «¿De verdad no lo sabes?» «¿No sabes qué?» «Nada. Raspa, raspa, raspa». Su piedra mojada ataca la espada con renovada violencia. «Absolutamente nada. ¿Estás molesta por algo? ¿Por mí? No. ¿Por qué debería estarlo? Solo veo a mi comandante perder 8 meses con una humana que tiene la romántica conciencia de una roca particularmente estúpida. Lo siento. Deberías. Raspa, raspa, raspa. Esa cosa que lleva alrededor del cuello, debajo de la armadura. ¿Sabes qué es? No tengo ni idea de qué estás hablando». «Claro que no». La cicatriz de Thor se tensó cuando ella se burló, haciendo que su colmillo expuesto sobresaliera aún más. «La pequeña flor de hierro, la que le diste como chatarra. La usa todos los días contra su corazón, debajo de la armadura, donde está a salvo.
Algo frío comenzó a formarse en el estómago de Cal. Ella lo guardó. Lo guardó. Lloró cuando se la diste. Lágrimas de verdad. ¿Sabes lo raro que es hacer llorar a un guerrero? Regresó al campamento y lloró como si hubiera ganado una batalla y la hubiera perdido a la vez. No lo entiendo. Claramente. Tara se puso de pie, envainando su espada, ahora demasiado pulida. Déjame simplificarlo. Mi comandante no necesita que le afilen las armas 3 veces por semana. Su hacha estaba perfecta cuando te la trajo la primera vez. La espada no tenía el pomo suelto. La daga no necesitaba reequilibrarse. ¿Entonces por qué? Porque quería verte. Tonta. La voz de Sara se había elevado a algo parecido a un grito porque lleva 8 meses cortejándote de la única manera que sabe. Y la has tratado como a una clienta que paga bien. El mundo se inclinó un poco. Caíl agarró el barril de agua para apoyarse. Cortejándote. Pero nunca dijo que te había traído té del clan. Te dio su brazalete del clan. Te talló un lobo protector con sus propias manos. No son regalos al azar. Son tradiciones de cortejo. Se supone que cada uno es una declaración más grande que el anterior. ¿Cómo ibas a verlo? Porque se demoró. Porque preguntó por tu vida. Porque te miró como si fueras lo único que valiera la pena mirar en la habitación. Thor sin duda estaba gritando. Porque cualquier persona con ojos y medio cerebro se habría dado cuenta. La mente de Caíl corría, repasando 8 meses de interacciones, viéndolas todas en un contexto nuevo y aterrador. Las preguntas, las visitas, los regalos, la forma en que ella lo observaba trabajar con una expresión que él interpretó como interés profesional, pero que podría haber sido algo completamente diferente. Tengo que hablar con ella, dijo. Buena suerte con eso. Thor montó su caballo, una bestia enorme que aún parecía pequeña debajo de ella. Lleva 8 meses intentando hablar contigo. Eres terrible escuchando. Pero Cal no le habló porque entró en pánico. Porque de repente todo se sintió diferente y ya no sabía cómo comportarse. Con ella. Porque la siguiente vez que ella vino a la forja 3 días después con una lanza que sentía desequilibrada, él no podía dejar de tartamudear como un niño nervioso. Comandante Greca. Hola. Bienvenido. A la forja, donde ya has estado antes. Obviamente muchas veces. Dejó la lanza, frunciendo el ceño. ¿Estás bien? ¿Yo? Sí. Bien. Completamente bien. Normal. Muy normal. ¿Cómo estás? Bien. El silencio cayó como una avalancha. Caíl recogió la lanza, la dejó, la volvió a coger. Greca lo observó con creciente preocupación. La lanza está bien. Caíl soltó. Como todas tus armas, siempre están bien. No necesitan reparación. Thor me habló de los regalos, del cortejo, de todo. Greca se quedó muy quieta. La clase de quietud que tienen los depredadores justo antes de atacar. Ya veo. No lo sabía. Debería haberlo sabido, pero no lo sabía. Y lo siento, y no sé qué hacer con esta información. Y deja de hablar. Él se detuvo. Ella se quedó allí, esta enorme guerrera que se había enfrentado a ejércitos, luciendo más vulnerable de lo que él nunca la había visto. Sus manos se abrían y cerraban a sus costados. Sus colmillos reflejaban la luz de la forja. Sus ojos verde ámbar brillaban con algo que podrían haber sido lágrimas, pero no podían serlo porque los guerreros no lloraban. Tú, no. Sientes lo mismo, dijo ella. No es una pregunta, es una conclusión. No sé lo que siento. Tú. Esto es, trabajo con metal, Greca. Entiendo las temperaturas, el contenido de carbono y las velocidades de Temple. No. Entiendo la gente. Especialmente no entiendo esto. No se requiere comprensión. Su voz se había vuelto monótona. Profesional. La voz de un comandante dando órdenes. Sentir es simple. O lo haces o no lo haces. Pero no lo sé. Entonces no lo haces. Se giró hacia la puerta. No volveré. Espera. Dije que no volvería. No miró atrás. Encuentra otro cliente para tu excelente trabajo, Herrero Cal. Y se fue. La forja de repente se sintió enorme y vacía, como una catedral construida para un dios que la había abandonado. Cal permaneció allí sosteniendo una lanza perfectamente equilibrada que nunca había necesitado equilibrio, rodeado de regalos cuyo significado había pasado por alto, y comprendió por primera vez que el sonido resonante de su martillo podría haber sido el sonido más solitario del mundo. Pasó una semana, luego 2, luego 3. El ritmo de la forja no cambió.
Kyle seguía despertándose antes del amanecer, seguía calentando las brasas, seguía trabajando hasta que le dolían los brazos y le ardían los ojos por el humo. El martillo seguía resonando contra el yunque. La misma nota nítida, el mismo tono perfecto, pero se sentía mal. Todo se sentía mal. El viejo Merrick fue el primero en notarlo. Clic, clic, clic. Pareces como si la muerte hubiera caminado sobre tu tumba y hubiera decidido mudarse. Estoy bien. Tú no estás bien. Pareces como si estuvieras golpeando ese acero como si hubiera insultado a tu madre. Clic, clic, clic. El comandante Orco no ha estado por aquí. No. ¿Vas a decirme por qué? No. Clic, clic, clic. Probablemente eres idiota. Merrick arrojó el carbón con tanta fuerza que creó una nube negra que cubrió la mitad de la forja. Cuando Cal dejó de toser, el viejo ya se había ido. Elena fue menos diplomática. Una tarde, irrumpió en la forja, con la furia de un adolescente de 16 años, y anunció: «Le rompiste el corazón. No era mi intención». ¿Crees que eso importa? ¿Crees que las intenciones importan cuando has destrozado a alguien que probablemente no se ha permitido ser vulnerable en toda su vida adulta? Estará bien. Es una guerrera. Es fuerte. La gente fuerte también se quiebra. Simplemente se quiebran con más silencio. Elena cogió la talla del lobo del estante. ¿Sabes siquiera qué significa esto en la cultura orca? Es una promesa de protección. Cuando alguien te da esto, te está diciendo: te mantendré a salvo del mundo. Ella quería protegerte. No necesito protección. Todos necesitamos protección a veces. Todos necesitamos a alguien que los mire y piense: lucharía contra el mundo por esta persona. Y tú la tenías. Alguien que te había tallado una promesa, con sus propias manos, y tú la pusiste en un estante como si fuera un pisapapeles. Elena apartó la talla del lobo entre los demás regalos olvidados y se fue, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar las paredes. Cal se quedó de pie en el silencio resonante, mirando el estante, el lobo, el té, el brazalete, el espacio vacío, donde Greca solía estar, ocupando la mitad de la habitación y todo el aire, y de alguna manera haciendo que la forja se sintiera menos solitaria en lugar de más abarrotada. Cogió el brazalete y lo examinó a la luz moribunda de la tarde. 3 días de trabajo, había dicho ella. 3 días cortando, cosiendo y quemando el símbolo de su clan en cuero solo para darle algo que esperaba que usara. Se lo puso. Le quedaba perfecto. 1 mes después de que Grecia dejara de venir, Cal dejó de dormir. Se quedaba tumbado en la pequeña habitación sobre la forja, mirando al techo, repasando conversaciones, viéndolas ahora de otra manera. Entendiendo demasiado tarde. ¿Te sientes solo? Ella le había estado preguntando si quería compañía. Pensó que podrías usarla. Ella le había estado pidiendo que le mostrara al mundo que él era su dueño, que protegiera la suya. La atesoraré. Lo decía en serio. Cada palabra. Y él le había dado un trozo de chatarra mientras le dedicaba su devoción artesanal. Lo peor fue la rosa. No podía dejar de pensar en ella. Intentó hacer otra. Pasó 6 horas creando una flor de hierro, incluso más detallada que la primera, pero se sentía vacía. Mal, porque había hecho la primera sin pensar. En un momento de pura alegría creativa. Mientras Greca observaba, la hizo y se le entregó como si no fuera nada. Y para ella, lo había sido todo. Destruyó la segunda rosa con su martillo, la convirtió de nuevo en chatarra, porque eso era todo sin ella allí para darle significado. Tera apareció en una fría mañana de octubre, montada en su enorme caballo, con aspecto de que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. No está bien. Tera, dijo sin preámbulos. A Cal se le cayó el alma a los pies. ¿Está herida? Peor aún, tiene el corazón roto. ¿Sabes lo que eso le hace a un guerrero? Lo vuelve imprudente. Lo vuelve estúpido. La semana pasada, se ofreció como voluntaria para la patrulla fronteriza en los territorios en disputa sola. Está aceptando trabajos que deberían requerir un escuadrón completo. ¿Va a hacer que la maten? Sí, probablemente. Y no parece importarle. La mano de Thor se movió hacia su espada. Ese hábito nervioso, pero se detuvo. Pensé que deberías saberlo, ya que eres la razón. ¿Qué se supone que debo hacer? No lo sé. Disculparme. Ser inflexible. Suplicar. Decirle que fuiste un idiota. Y que lo sientes. La cicatriz de Thor se tensó. O no dejar que se arroje contra los enemigos hasta que uno de ellos tenga suerte. Sea como sea, he entregado mi mensaje. Espera,
¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Para que puedas romperle el corazón de nuevo? ¿Para que yo pueda arreglar lo que yo se rompió? Lo estudió un buen rato. Luego, a regañadientes, la frontera norte, a 3 días de viaje, la vieja torre de vigilancia cerca del Río de Hierro. Ahí es donde la han destinado. Gracias. No me agradezcas. Si la vuelves a lastimar, te mataré yo mismo. Lentamente con un cuchillo sin filo. Justo. Cal nunca había salido de Tornaven. No en 28 años. La forja era su mundo. 4 paredes, un hogar y un yunque que había moldeado todo su ser. Pero algunas cosas valían la pena irse. Cerró la forja por primera vez en su vida adulta. Empacó una mochila con provisiones que probablemente no necesitaría y olvidó provisiones que sin duda sí necesitaría. Dejó una nota para Merrick explicándole que estaría fuera una semana, quizá más. ¿Podría, por favor, vigilar el lugar? Elena lo encontró intentando ensillar un caballo, una tarea que nunca antes había hecho y que ejecutaba con la gracia de un pulpo borracho. ¿Vas tras ella? Sí, no sabes montar. Aprenderé. Elena sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en semanas. De verdad la amas, ¿verdad? Cail hizo una pausa, con un pie en el estribo, comprendiendo por fin la pregunta que lo había atormentado durante un mes. Creo que la he amado desde que entró por primera vez en mi forja y me exigió que afilara una espada que no necesitaba afilarse, dijo en voz baja. Era demasiado estúpido para saber lo que se sentía. Elena lo ayudó con la silla, le enseñó a sujetar las riendas, a sentarse, a hacer que el caballo fuera en la dirección que quería el lugar de la que él quería. Para cuando salió de Tornaven, solo parecía un poco ridículo en lugar de completamente incompetente. El viaje de 3 días le llevó 4 y medio. Se perdió 2 veces, se cayó de caballo una vez y pasó una noche memorable acurrucado en una cueva mientras una tormenta intentaba ahogar al mundo entero. Pero siguió adelante, siguiendo las indicaciones que Tara le había dado, siguiendo el río de hierro hacia el norte hasta que la torre de vigilancia apareció en el horizonte como un diente roto contra el cielo. Era la tarde cuando llegó, exhausto, dolorido y cubierto de barro por la caída. La torre se alzaba solitaria sobre un afloramiento rocoso, rodeada solo de árboles doblados por el viento y el sonido interminable del río al correr sobre las piedras. Grecia estaba sentada fuera de la torre, afilando una espada que definitivamente no necesitaba afilarse. Levantó la vista cuando su caballo se detuvo con dificultad. Esos ojos verde ámbar se abrieron de par en par por la sorpresa, luego se entrecerraron con algo que podría haber sido ira, o dolor, o esperanza muriendo antes de poder formarse por completo. Herrero. Su voz era gélida. Estás lejos de tu forja. Lo sé. ¿Por qué estás aquí? Cal desmontó. Más que trepar, cayó y se quedó allí parado como un idiota, sosteniendo la espada, sin saber por dónde empezar, ni cómo explicarlo, ni qué palabras existían para transmitir todo lo que necesitaba decir. Así que empezó con la verdad. Mantuve la talla del lobo junto a mi cama, dijo. Después de que dejaste de venir, la moví del estante a la mesa donde podía verla a primera hora al despertar porque me di cuenta de que no era un regalo. Era una promesa. Y fui un tonto a poner promesas en los estantes como si no importaran. La mano de Greca se detuvo en la espada. No lo miró. Ve vuelta ahora, continuó Cail. Cada mañana, sabe a pino, humo y algo que no puedo identificar. Es amargo y extraño, y me hace pensar en ti cada vez. Cail, llevo el brazalete. ¿Lo ves? Levantó la muñeca, donde el símbolo de su clan se posaba sobre su piel. Debería haberlo llevado el día que me lo regalaste. Debería haber entendido lo que significaba. Debería haber entendido lo que querías decir. ¿Por qué estás aquí? Repitió la pregunta, pero su voz había perdido la frialdad. Porque soy una idiota que entiende metal mejor que las personas. Porque no sabía cómo era el cortejo cuando estaba en mi forja, ocupando espacio y preguntando por mi vida. Porque te di una rosa de chatarra y no me di cuenta de que te estaba dando mi corazón. Silencio. El río corría. El viento se movía entre los árboles. Las manos de Greca temblaban levemente, apenas visibles. Pero Cal había pasado 8 meses aprendiendo a notar las pequeñas cosas de ella. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. No lo dices en serio, dijo finalmente. Cabalgué durante 4 días y medio para decirte que lo digo en serio, más que cualquier otra cosa en mi vida. Te caíste del caballo. Señaló el barro que cubría su costado izquierdo. Solo una vez. No sabes montar. Aprendí mal, pero aprendí. ¿Por qué?
La pregunta salió rota, vulnerable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo lo harías? Porque te extraño. Las palabras salieron simples y devastadoras. Porque la forja está vacía. Sin ti. Porque cada vez que oigo el martillo golpear el yunque, recuerdo que era cuando levantabas la vista y sonreías. Porque pasé 8 meses dándote por sentado y un mes comprendiendo lo que se siente perder algo preciado. Greca se puso de pie. Sus 2 metros y medio, blindada y llena de cicatrices, aterradora y hermosa. Podría haberlo matado con una mano. Podría haberlo arrojado por el acantilado al río. Podría haberse reído de su patético intento, cubierto de barro, de hacer un gran gesto. En cambio, metió la mano en su armadura y sacó una cadena. Del extremo colgaba una pequeña rosa de hierro, ligeramente doblada, de un valor incalculable. Pensé en tirarla al río 100 veces, susurró. Cada vez que me dolía mirarla, cada vez que recordaba que la llamaba chatarra. No era chatarra. Nunca fue chatarra. Caíl dio un paso más cerca. Ella no se apartó. Lo hice mientras estabas allí porque algo en tu presencia me hacía querer crear cosas hermosas. Te lo di porque incluso entonces, antes de entender nada, quería que tuvieras algo hecho solo para ti. Dijiste que no era nada. Soy un idiota. Ya lo hemos establecido. Tú lo eres. Pero las comisuras de su boca se crisparon. Casi una sonrisa. Venir hasta aquí. Ni siquiera se montara a caballo correctamente. Volvería caminando si el caballo muriera. Me arrastraría si me rompiera las piernas. Me arrastraría por la nieve y el barro y cada kilómetro imposible entre aquí y Tornaven si eso significara poder decírtelo una vez más. Lo siento, estaba ciega. Lo siento, desperdicié 8 meses de noviazgo sin entender que alguien extraordinario me estaba cortejando. Lo siento. Ella lo besó o lo intentó. La diferencia de altura lo complicó. Tuvo que agacharse mientras él estaba de pie sobre sus dedos de los pies. E incluso entonces, fue incómodo y extraño. Sus colmillos chocaron con su mejilla y su nariz se dobló contra su rostro. Fue el mejor momento de toda su vida. Cuando se separaron, ella estaba llorando. Llorando de verdad. Lágrimas corriendo por sus mejillas verdes, prendiéndose en los bordes de sus colmillos, brillando como diamantes en la luz que se desvanecía. Pensé que te había perdido, dijo. Nunca me tuviste para perder. Tuve que descubrir que ya era tuya. Se sentaron juntos en las rocas mientras el sol se ponía sobre el río de hierro. La mano de Greca envolvió por completo a Kaz, cálida, áspera y perfecta. Ella le contó sobre 8 meses de esperanza y frustración. Él le contó sobre un mes de comprensión y arrepentimiento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. No lo sé, admitió Caíl. Nunca he hecho esto antes. Nada de esto. Yo tampoco. Ella le apretó la mano suavemente. Tan suavemente, siempre temerosa de su fuerza. Le haría daño, pero lo descubrimos juntos. Sí, sí. Cabalgaron de vuelta a Tornaven juntos. Caíl en su caballo, Greca en el suyo, moviéndose lentamente porque Caíl aún no sabía montar, y Greca se negaba a dejarlo atrás. El viaje duró 6 días. Los 6 días más largos y mejores de la vida de Caíl. Cuando llegaron a la forja, Helena y el viejo Merrick los esperaban afuera. Helena chilló como si hubiera presenciado un milagro. Merrick simplemente hizo clic, clic, clic y dijo que ya era hora. Pasó un año como el agua fluyendo sobre las piedras, moldeando constantemente todo lo que tocaba. Greca se mudó a la habitación sobre la forja. Tuvo que agacharse en cada puerta. No cabía en la vieja cama de cal, así que construyeron una nueva juntos. Dejó las armas apoyadas en las paredes porque nunca podría estar completamente desarmada. Y él aprendió que no pasaba nada. Ella seguía llevándole armas. Pero ahora, cuando ponía una espada en su banco de trabajo y decía que necesitaba afilarse, él probaba el filo. La miraba con fingida seriedad y respondía, «Esta espada es perfecta y lo sabes». Y ella sonreía, esa sonrisa rara y preciosa que reservaba solo para él, y decía, «Solo quería una excusa para verte trabajar». Los regalos en su estante se multiplicaban. Más tallas, más té, un cinturón con el símbolo de su clan, una daga forjada por ella misma. Cada uno precioso. Cada uno se mantenía exactamente donde lo había dejado. Porque Cal había aprendido que algunas cosas pertenecían a los estantes, no como objetos olvidados, sino como tesoros venerados. También hacía cosas. Flores de hierro. Sí,
pero también una horquilla grabada con su nombre en su lengua materna, un brazalete del tamaño de su trasero para su enorme muñeca, pequeñas esculturas de lobos, osos y dragones que él creaba mientras ella observaba solo para verla sonreír. A veces discutían por tonterías, por cosas serias, por el hecho de que ella se ofrecía voluntaria para misiones peligrosas sin decírselo, o por el hecho de que trabajaba hasta el agotamiento y se olvidaba de comer. Pero habían aprendido a luchar como habían aprendido a amar desordenadamente. Honestamente, con la comprensión de que algunas cosas valían la pena, el viejo médico ofició su ceremonia de unión. Clic, clic, clic. Nunca pensé que vería el día en que un humano se casara con un orco, pero aquí estamos. Un mundo extraño, pero hermoso. Él y Nena lloró durante todo el evento. Lágrimas de felicidad. El tipo de lágrimas que lloran los románticos al ver cómo un amor imposible se hace posible. Tara fue testigo de Greca, chasqueando la lengua con exasperación, pero incapaz de ocultar una sonrisa. Cuídala, herrero. Vale por 20 de ti. Lo sé, dijo Cal. Pasaré el resto de mi vida valiendo una de ella. La forja cambió. Se volvió más ruidosa, más cálida, más llena. Se convirtió en un lugar donde dos mundos se encontraban, se fusionaban y creaban algo nuevo. Los clientes humanos seguían llegando. Los guerreros orcos también empezaron a llegar, atraídos por la presencia de Greca y la reputación de Cal. La forja de acero Cantor se convirtió en la forja de dos corazones. Aunque el nombre nunca cambió oficialmente, no necesitaba hacerlo. Algunas noches, Cal se despertaba y encontraba a Greca de pie junto a la ventana mirando las estrellas, tocando la rosa de hierro que aún llevaba contra el corazón. ¿En qué estás pensando?, le preguntaba. Que casi me rindo, decía ella. 8 meses después de la 100ª pista que te perdiste, casi dejo de venir. ¿Qué te hizo seguir probando la rosa? Ella se giró hacia él, con los ojos brillantes en la oscuridad. Porque la hiciste sin pensar. La hiciste solo para crear algo hermoso, mientras yo estuviera allí. Eso significaba algo, incluso si no sabías que significaba algo. Y Cal la arrastraba de vuelta a la cama. Sus dos grandes camas, hechas para guerreros, herreros y parejas que no encajaban en los moldes tradicionales. Él sostenía su mano tan pequeña entre las suyas y entendía que el amor no se trataba de una comunicación perfecta ni de leer cada señal correctamente. Se trataba de aparecer, seguir intentándolo, hacer las cosas hermosas solo porque alguien a quien querías estaba en la habitación. Se trataba de segundas oportunidades, rosas de hierro y guerreros que cortejaban con armas que no necesitaban afilar. Se trataba de ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable, lo suficientemente inteligente para darte cuenta de cuando has sido estúpido, lo suficientemente fuerte como para cabalgar 4 días y medio sobre un caballo que no podías controlar, bien solo para decir, lo siento, te amo, por fin lo entiendo. La forja sigue cantando. La misma nota clara, el mismo ritmo perfecto, pero ya no se siente sola. Nunca volverá a sentirse sola. Esta es la pregunta que nadie se hace al escuchar esta historia. ¿Qué habrías hecho si alguien te cortejara en un idioma que no hablas? ¿Lo habrías descubierto más rápido que Cal? ¿O habrías estado igual de ciego, pasando por alto cada pista hasta que fue casi demasiado tarde? A veces, lo más valiente que puede hacer un guerrero es no luchar. Es volver a intentarlo después de haber sido herido. Y a veces, lo más valiente que cualquiera puede hacer es admitir que se equivocó. Incluso si eso significa cabalgar 4 días y medio bajo el barro y la lluvia para decirlo. Porque al final, el amor no se trata de comprensión perfecta. Se trata de elegir intentarlo, elegir aprender, elegir presentarse incluso cuando te aterra que sea demasiado tarde. La sangre te hace orco, la lealtad te hace humano, pero el amor te hace lo suficientemente valiente para ser.